La macroeconomía en estos 18 meses del gobierno del presidente Milei, ¿qué desafíos hay para este 2025, año electoral? Vos sabés cuánto influye el año electoral en la economía argentina. Mucho. Y si hay que mirar mucho afuera, Trump, la política de aranceles, ¿qué factores externos pueden influir en nuestra economía y en las decisiones que toma el ministro Caputo? Bueno, da para hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo el tiempo que quieras. Todo el tiempo que quieras. No, primero que afuera es verdad. Yo creo que estamos en uno de los momentos más convulsionados a nivel histórico, a nivel aranceles y tensiones geopolíticas. Hay algunas cosas que están empezando a bajar quizás un poco, como el caso Rusia-Ucrania, que está empezando a tender ciertos puentes, sobre todo Estados Unidos. Pero Estados Unidos está empezando a retirar las fuerzas, las defensas de Europa, entonces Europa también está empezando a destinar más parte de su presupuesto, está yendo a mayor déficit fiscal Europa y eso está complicando un poquito las cuentas. Y después está Estados Unidos, de alguna manera, que tiene aranceles también que están volviendo. Si se cumple todo lo que dice Trump, que vamos a poner si se pone en efecto el 2 de abril, volveríamos a niveles arancelarios de cercanos a 1946, algo que no se veía desde hace... Posguerra. Posguerra, exactamente, posguerra. Porque justamente desde ahí empiezan todos los acuerdos Bretton Woods, FMI, todo lo que lleva a, exactamente, a bajemos, seamos un poco más cooperativos. Esa cooperación internacional está empezando a romperse para volver mucho tiempo atrás. ¿En qué complica esto a Argentina? Bueno, dependemos si va a haber un acuerdo Argentina-Estados Unidos de libre comercio, pero eso tarda bastante. Tiene que pasar por los congresos. Tiene que pasar por los congresos. Y además tampoco es que un acuerdo de libre comercio es abrirme la puerta y yo te abro la puerta y todo va a arancel cero, sino que empieza la negociación en lo más fino. Entonces eso no sabemos mucho todavía. Y después en lo local te diría... es un gobierno que para mí el ancla principal es lo fiscal. Y ellos dijeron, de acá no nos vamos a mover. Salió hace un ratito el resultado fiscal de febrero, positivo nuevamente, resultado financiero positivo, es decir, ya no hay déficit fiscal por segundo año consecutivo y creo que ellos están anclando en eso. Y eso, déjame decirte, Juan, porque vos hablabas de la letra chica y letra grande de lo que se viene en el Congreso, y te diría acá también el FMI va a ser muy importante. Letra chica y letra grande. Vos decías, los barras, yo te digo, el fondo también va a ser muy importante. ¿Por qué? Eso. A ver, contanos. Bueno, porque ahora lo único que sabemos es que va a haber un plazo de postergación de pagos, si es lo que en efecto se dejó trascender por ahora el gobierno, pero no sabemos absolutamente nada del esquema cambiario, no sabemos si va a haber alguna modificación o no. Al Fondo Monetario este tipo de cambio no le gusta mucho, pero sí déjame decirte que... atrasado? Ellos dicen que más o menos, según la última revisión que hubo, el tipo de cambio está más o menos 22-25% atrasado. O sea que hay algo que debería parar. Pero, en la última revisión del programa, el último, el gobierno puso las cartas sobre la mesa y en la última parte de esa revisión dijo... Si nosotros hacíamos lo que el Fondo Internacional nos pedía, nos hubiéramos ido a una hiperinflación. Y el Fondo le dejó publicar eso al gobierno en un documento propio del Fondo. O sea, dio un poquito... Está bien. Claro, exactamente. Tenés un punto. Tenés un punto. Entonces, en ese sentido, creo que tiene más para negociar el gobierno de decir, no vamos a tocar lo cambiario. Pero lo fiscal sigue diciendo lo más importante. Ahora, la búsqueda es recuperar la actividad económica, que viene creciendo muy fuerte en muchos sectores. Oil and gas, minería, escrituras en la Ciudad de Buenos Aires, pero viene más flojo en construcción, consumo masivo, que todavía está planchado. ¿Podemos esperar un proceso de menor calma cambiaria, más cercano a las elecciones? Ya el viernes hubo algún movimiento de bancos, venta del central importante y también algunos movimientos en el dólar futuro. ¿Eso anticipa cierta tensión en el mercado? Yo creo, y lo decía Juan también antes, en el año electoral siempre es difícil ver que no haya movimiento o dolarización de carteras. Eso tiende a pasar. El gobierno ahí tiene controlado la cantidad de pesos que viene emitiendo, es decir, no emite para financiar al fisco, pero si vos pagás mucha tasa de interés, por ejemplo, estás generando nuevos pesos. Esos nuevos pesos existen. Lo que pasa es que no se emiten como antes para financiar el déficit fiscal, sino que se emiten para pagar nuevos intereses de deuda. Y eso en algún momento cuando los inversores dicen, bueno, hasta acá la película me gustó, ya salió bien, no sé qué, me retiro y dolarizo, eso le mete un poquito más de presión al gobierno, que si vos te fijás en la brecha cambiaria también vienen vendiendo más fuerte que en los últimos meses. Entonces, la tensión aparece y empiezan todos los rumores con el tema del fondo de si bandas cambiarias y devaluación del 10 y todo te eso. Quería preguntar yo justamente porque parte de los rumores que causaban cierta intranquilidad y dividían al seno del gobierno el viernes eran la manera de salir de shock o gradual y escalonada y después el sistema para tratar de contener al dólar atado o entre bandas. Sería lo que hoy propone. La verdad son todos trascendidos. Yo por lo que he hablado y escuchado desde adentro del gobierno, ellos dicen
nosotros le estamos planteando un programa al FMI y queremos que ellos nos lo aprueben tal cual. Y si yo me remito a Caputo 2018, cuando estaba en el Banco Central, él no quería que el tipo de cambio flote. O sea, él decía... de hecho tuvo que salir, fue una él condición de Lagarde, de Christine Lagarde. Era otro fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque vendía dólares en el mercado y eso al fondo no le gustaba. Claro. Pero él decía, yo para controlar una crisis cambiaria en Argentina, que es bimonetaria, tengo que poner... No, se hablaba, ¿te acordás del ladrillo indestructible? El famoso... Que así arrancaron. Sí, así arrancaron. 5.000 millones de dólares. Quiero llevarte a la micro, que en realidad también tiene que ver con la macro. Factores como inversión, producción, consumo... si querés importación para competir y sacar de una zona bastante cómoda algunos sectores. También año electoral y con esa premisa de tener las cuentas fiscales en orden. Ese gran tema. Ese gran tema, ¿no? Ese gran tema. Nos conocemos hace muchos años. Sí, yo sabía por dónde ibas a ir. A ver, el gobierno está diciendo... De alguna manera, de acá no me muevo en lo fiscal, con lo cual hay ciertas exenciones fiscales que antes se daban y ahora no, e incluso ciertos aranceles que el gobierno dice, la parte más comercial, nosotros tenemos que ir a una economía más abierta. Una economía más abierta, pero con un tipo de cambio apreciado, a algunos sectores lo deja complicados, porque dice, ¿contra quién compito? ¿Contra alguien que dice, ahora paso a importar todo? Entonces, para mí el desafío principal de esto es... Quizás el tipo de cambio se apreció mucho más rápido de lo que vos pudiste hacer la revolución tributaria que le permite a todo el mundo competir. Entonces es un tema de secuencias. No está mal que la economía sea más abierta porque sabemos que hay muchos sectores que están muy protegidos, pero sí por ahí hay un descalce, si se quiere, en tiempos de cómo se llega a una cosa u otra. Y el gobierno igual quiere ser mucho más aperturista en esto. Desde te diría, la parte de Toto Caputo y todo el equipo de economía están diciendo en lo fiscal no nos movemos, no nos van a torcer el brazo en este sentido y tenemos que seguir mostrando que vamos a repagar los bonos y todo lo demás. Y el Fondo Monetario con eso está muy conforme. ¿Cuál es la contracara o cuál es el riesgo que empieza a asomar? Ojo con el desempleo en los sectores más mano de obra intensivo. Porque vos tenés algunos sectores que están muy bien, pero que no necesariamente te generan la misma cantidad de puestos de trabajo que en otros sectores. Entonces la pregunta es, bueno, en esa transición que vas abriendo más la economía, ¿hacia dónde van buscando, consiguiendo trabajo esos sectores que es más difícil? Y quizás el gobierno esté más pendiente de una extorsión emocional que hay de esos sectores, pero que más allá de esto que puede molestar, hay una situación complicada. Después viene, es como te hacen un foul y vos exagerás para que al rival le saquen tarjeta. Pero el foul existe. Porque hay una situación... el tema es que el gobierno dice, no, ya los conocemos, son llorones, me chantajean emocionalmente, no les creo nada. Pero hay capaz algo de verdad. Capaz falta fue. Quizás lo toca abajo, claro, quizás lo toca abajo. Sí, a mí me parece que esa es una buena descripción de lo que está pasando. También el gobierno viene en algunas cosas de una gestión que no le fue tan bien, muchos de ellos, y estamos diciendo... No, claro, y que de esas tuvieron un montón. Claro. Sí, y se envalentonaron a dar un montón de batallas que antes no habían dado. Pero fíjate, por ahí lo raro, disruptivo que hay ahora, es que el mundo está encarando para otro lado. El mundo está como más cerrado. Estados Unidos es una economía recontra abierta. No estamos diciendo que sea una economía que se va a cerrar por completo, pero sí, déjame decirte... 25% arancel a Canadá, a México, a Colombia le dijiste lo mismo, con China está yendo regresivo. Bueno, el mundo se está cerrando, claramente. Argentina con acero de aluminio, todo bien la relación entre Milei y Trump, pero la política de Estado es otra. Bueno, ahí tenés un gran punto, y acá el aluminio es un tema fundamental porque están empezando a bajar para que venga más desde China. Entonces ahí vamos a tener por ahí lavarropa más baratos, pero también va a haber un foul un poco más de queja. Sí. ¿Y qué desafío... que dependa exclusivamente de lo que pasa en la Argentina, ves como más importante para este 2025? Y vuelvo a incluirte la elección porque es importante para un gobierno que tiene poca representación en el Congreso mejorar sus números en términos de diputados y senadores. Bueno, yo no sé mucho de política, pero lo que ha logrado hasta el momento con poco representaciones... ley base, por eso es bastante. De todas maneras, yo siento que la oposición a medida que pasa el tiempo se va envalentonando y cuando hay traspié del gobierno se envalentona todavía más para correr un poco el arco. En ese sentido, creo que el gobierno está pensando en yo vuelvo a los mercados internacionales de deuda cuando nosotros confirmemos que vamos a ganar la elección. Y ¿cómo confirmamos eso? Tenemos que mantener un tipo de cambio estable con inflación a la baja. Entonces, yo que me imagino, no hay posibilidad de evaluación hasta llegar a octubre, que consolide el proceso político y a partir de ahí volver a los mercados de deuda. Santi, como siempre, un placer. Placer enorme, gracias. Santiago Bulat, crack, el número 1, el más grande de todos. Nosotros hacemos una pausa.